Hacer grabación. Ok, ahora sí estamos en línea y vamos a entrar de lleno a nuestro tema. La semana pasada nos habíamos quedado, pues prácticamente estuvimos viendo la introducción a lo que es el libro de Éxodo, que esta serie se llama Exit. ¿Por qué se llama Exit? Porque, a ver, acuérdense por qué se llamaba Exit la serie. ¿Quién me dice? Salir en la salida. Exactamente, porque Por ser Exit significa salir, ¿verdad? O partir, salir o ser puesto fuera, ¿verdad? Entonces, básicamente eso fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo el autor del libro, estuvimos viendo las fechas, el contexto y todo lo que estuvimos viendo más o menos. Y nos habíamos quedado, ya íbamos a empezar a ver el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1, pues prácticamente habíamos visto que terminó el libro de Génesis, vino el pueblo judío a Egipto, llegaron como influyentes, llegaron con vara alta, como decimos, o con palancas, ¿verdad? Porque José era el segundo de Faraón, entonces era pues tenía un alto rango en el gobierno ahí. Faraón era el más alto rango y era considerado como Dios. Y pues solamente José era el único que estaba por debajo de él. Y eso es un símil también con Cristo, como está el Padre y como Cristo a su diestra, ¿verdad? Ese es un símil que tiene José. Llegan con estas influencias, pero pasa el tiempo. Decíamos que aproximadamente pasan como 100 años. Y en estos 100 años viene otro faraón que no conocía al pueblo judío y que no conocía a José. Y pues todas sus influencias se vienen abajo, los empiezan a esclavizar, empiezan ellos a reproducirse como una promesa de Dios. Sí, dime. Fuerte. Bueno, no la pregunto nada, me gustaría que aclararas para que no pudiéramos malinterpretar eso que dices que es un símil del faraón con José y del padre con Jesús. O sea, sí pudiéramos entenderlo como un símil, pero como que se me hace así, que no... Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan que les expliqué lo que eran los tipos? ¿Los tipos? Pero es que, por lo que dijiste, yo entiendo entonces que Jesús es menor que el Padre. Ok. Porque dices, el faraón era considerado Dios y solo José estaba por debajo de él. Entonces, si es un símil del Padre con Cristo que está sentado a su derecha, o sea, ¿qué es que esté sentado? Ok, preguntan que aquí qué tanto es el símil con ellos. El tipo se refiere más que nada, sobre todo en la historia, cuando él es tratado como delincuente, como culpable aunque no lo era, y de estar en su estado de preso, de condenado, de repente asciende hasta el trono porque interpreta el sueño del faraón. Eso lo vimos en Génesis. Entonces, en ese sentido, José tiene muchas similitudes. Hay algo que se le llama tipos o figuras. Cuando en el Antiguo Testamento, antes de que existiera Jesús, y hoy vamos a ver si alcanzamos a ver otros tipos y figuras que vamos a ver hoy. Incluso vamos a ver unas cristofanías. Bueno, ahorita les explico lo que es una cristofanía para primero cerrar el primer punto. Entonces, los tipos o las figuras vienen siendo cosas o personas que se parecen en algo a Jesús o que tienen alguna similitud. En algunos casos también pueden ser algunos antagónicos, como algo que tiene que son lo contrario a, ¿verdad? O diferencias o contrastes también pudiera ser. Entonces, una de las cosas que veíamos la semana pasada es que, por ejemplo, Moisés lo vimos ahí en sus notas, si se fijan ahí, aquí dice Moisés y Cristo. Ahí es donde empieza a ser un comparativo. Dice, pudiéramos mencionar muchas comparaciones y contrastes entre los dos, puesto que Moisés es un maravilloso cuadro de Jesucristo, o un símil o un tipo también. En sus oficios fue profeta. Jesús también fue llamado profeta. Sacerdote, también fue Moisés, fue siervo. Entonces esas son similitudes. Moisés fue pastor, entonces Jesús es el pastor de las ovejas. Lo vimos cuando vimos el Yo Soy. Mediador, libertador. Eso significa Que tiene similitudes con Cristo, o que es igual a Cristo en ciertas cosas. Pero igual Ahora, hablando de no exactamente que sean igual y que sean Dios o cosas por el estilo. Características y similitudes. Entonces, en ese sentido, cuando José en el Génesis asciende al trono, o sea, de estar
tratado como, él era inocente, entró en la cárcel siendo inocente y aún ahí fue prosperado, pero de repente él sale de estar encarcelado a ser el segundo de Faraón y que el Faraón le dé el poder. Dice, solamente yo estoy por arriba de él, le dice el Faraón a José. Entonces, ese es un símil de, así como José, de estar preso siendo inocente y estando tratado como culpable, ascendió al trono. Así es como Jesús, después de que fuese crucificado, resucitó y ascendió al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios. Ese es un símil, no significa que son exactamente igual el ejemplo. O sea, en el caso del Faraón, sí, el Faraón tenía poder, tenía más poder que José. El Padre le dio toda la potestad a Jesús. En ese sentido sí son iguales. A Jesús, el Padre y el Hijo, eso sí, uno son. El Padre y el Hijo sí son uno y están igual. En el caso de José y el Faraón, pues no, se supone que él sí había ciertas diferencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay cierta diferencia, no significa que Cristo sea menor que el Padre. Y ahorita lo vamos a ver. Incluso cuando vimos el Yo Soy, pues precisamente esa fue una de las conclusiones que sacamos, ¿no? Que el Dios que se le apareció a Moisés en la zarza en Éxodo 3, que aquí es donde estamos ahorita en el libro del Éxodo, del Éxit, ese es el Dios. Jesús mismo usó ese nombre. Y ahorita vamos a ver cómo sí aparece ahí, ¿verdad? Eso es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de que existiera como hombre. Esas son las cristofanías. Entonces, y hay muchísimas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento antes de que Él naciera como un bebé. Esa no se la sabían. Ok, entonces hasta ahí vamos. Entonces sigamos en Éxodo 1. Vimos un poquito el pasaje. ¿Estás con nosotros, Maru? ¿Todo bien por allá? Sí, aquí estoy. Aquí andamos, bueno, sale. Sí, nomás confirmo de que estés. ¿Cómo? Cristofanía. No me he dormido todavía. Ok, muy bien. Señal de que ayer sí descansaste. No que está más interesante, ¿eh? Sino que ayer más bien sí descansaste, no traes tanto sueño, te echaste un sueñito antes de la clase. Ok, entonces, en el capítulo... Iván, ¿cómo se dice? Iván, ¿cómo se dice Cristo qué? Cristofanía. ¿Cristofanía? Ajá. Cristofanía. Ok, ahí anótelo. Entonces, en el capítulo 1 vimos que venía pues toda la lista de los que estaban ahí en Egipto, cómo Faraón oprime o pues hace sufrir al pueblo, y terminaba en el capítulo 1, terminamos en que él de que quería exterminar a ellos porque pensaba que le iban a hacer un golpe de estado, a los hebreos, a los egipcios. Entonces los empiezan a esclavizar, les empiezan a poner cargas pesadas, los empiezan al punto de que pues, empiezan a ordenar que los varones que nacieran, pues que los mataran, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un genocidio, pero ¿cómo se dice de niños? Infanticidio, ¿no? En eso terminamos la semana pasada. Y ahorita pasaríamos al capítulo 2, que lo voy a leer rápido, y donde ya viene y entra de lleno la historia de Moisés, ¿verdad? Vamos a ver entonces de lleno lo que es la historia de Moisés, y vamos a ver algunas cosas interesantes que normalmente cuando la leemos a veces no las observamos, ¿verdad? Bueno, varón de la familia de Leví. Leví era la línea sacerdotal, ¿ok? Por eso Moisés, ahorita que veíamos en las características, era sacerdote, porque él pertenecía a la línea sacerdotal. Fue y tomó por mujer a la hija de Leví. Dice, varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió, dio luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces Moisés tenía 3 meses cuando vino este decreto de que querían matar a los niños. No pudiendo ocultarle el más tiempo, tomó, o más o menos en ese tiempo, ¿no? No pudiéndolo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Por eso los Moisés, las cunitas que son de como canastita, por eso se le llama cuna de Moisés, porque precisamente están tomando la figura de este pasaje bíblico. ¿Okay? Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal o la canastita, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo,
de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Entonces se encuentran al niño, van y traen a una nodriza para que los criara, pero fíjense que les dice, llamó a la madre del niño. Entonces se trajeron a su mamá. Entonces qué bendición de Dios, que precisamente hicieron que Dios hizo que trajeran precisamente a su propia madre para que lo jugara. Pero fíjense qué padre, les decía yo la semana pasada, dice, críamelo y te lo pagaré. Entonces qué padre, yo creo que eso estaría bueno que lo hicieran aquí en México, ¿verdad? Que nos pagaran por criar a los hijos. Estaría de lujo. Hay que decirle al AMLO, al presidente, que pague. Bueno, es algo más o menos de lo que anda queriendo hacer, ¿no? Pero dice, la mujer tomó al niño y lo crió. Dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Dice otras versiones que ya pasado algunos años, o sea, estuvo criándola a ella. En la cultura judía, normalmente los padres no crían a los hijos, sino que tienen criados que crían a los hijos. Y en el caso de los varones judíos, cuando cumplen 12 años, le hacen su bar mish, no me acuerdo cómo, se me olvida el nombre, pero es bar mishna, algo así. Tiene un nombre medio raro, que es como su iniciación, como recibirlo como hijo. Entonces normalmente, digamos que los cuidan unas nanas, están en el contexto de la familia, no es que los alejen y que los abandonen así como si fuera guardería, no. Los están criando dentro del contexto de la familia, pero el que los está criando son unos siervos. Y llegada la edad, se los presentan, se los llevan al padre. El padre simbólicamente lo recibe como hijo, se supone que ya viene educado y supuestamente lo adopta. Siempre ha sido hijo, pero hasta ese momento y en esa ceremonia es el concepto de la adopción. Ajá. En ese momento, entonces, no dice aquí realmente si era algo similar, pero aparentemente sí, porque la tuvo la mamá por varios años y ya crecido es cuando se lo llevan a lo que es su madre adoptiva, la egipcia. Entonces, dice, aquellos días, bueno, eso es lo que sucede ahí, dice, dice, creció el niño, lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó, que en otras versiones dice, lo adoptó o lo recibió como hijo, y le puso por nombre Moisés, ¿ok? Diciendo, porque de las aguas lo saqué, eso significa Moisés, de las aguas fue tomado. Ok, entonces ahí está. De ahí no nos dice mucho. Nos dice más. En la semana pasada leímos algunos pasajes en Hebreos y algunos pasajes en Hechos, donde nos hablaba que él fue educado ahí, que él fue sabio en el conocimiento de los egipcios. ¿Tienes alguna duda, Pili? A ver, cuéntanos. No, digo que sí, es que Moisés siempre supo que fue hebreo. Parece que sí. Parece que sí. ¿Y por qué? Precisamente aquí lo dice. Bueno, de aquí, en la historia de aquí del Éxodo, aquí ya nos da más información. Encontramos más información, está en Hechos y está en Hebreos, donde ahí nos da más detalles de su ubicación. No lo dice literalmente, pero fíjate, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, o sea, él ya sabía que eran sus hermanos y vio. Y en uno de los pasajes que leímos la semana pasada de Hechos dice que él prefirió renunciar a los placeres para tomar su propia identidad, que era como judío, ¿verdad? Y eso es algo importante para nosotros. A mí me tocó estar en una conferencia para hombres donde decía uno de los expositores, un predicador, decía que el primer punto nosotros como creyentes que tenemos que en el que tenemos que tomar una decisión y en el que tenemos que avanzar es ese, en decidir cuál es la identidad que vamos a tomar. En el caso de Moisés fue criado en Egipto, con las costumbres egipcias, con los dioses egipcios, con la sabiduría egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, él tenía la nacionalidad o lo que sería la cultura hebrea. Entonces, de alguna manera, él fue puesto entre las dos cosas y él tuvo que tomar una decisión. Entonces, el primer punto para nosotros como creyentes es ese, que nosotros tenemos que tomar una decisión y ver cuál es la identidad que vamos a tomar o cuál es la que vamos a preferir.
Les decía yo que una de las figuras o una de las similitudes que tiene Egipto con Israel es lo mismo que tenemos nosotros ahora con el mundo. O sea, nosotros nacimos en el mundo y fuimos creados en el mundo. En este caso fuimos creados en México, con una cultura mexicana, con una religión mayoritaria en el país de México, que es la religión católica, y con sus usos y con sus costumbres y todo eso. Y ese es el mundo en el que nosotros nacimos y a él pertenecemos. Pero nosotros, al momento de que conocimos a Jesús, nosotros se supone que estamos adoptando esa nueva nacionalidad, que es la nacionalidad como creyente o seguidor de Jesús, como cristiano. Por eso nos decimos cristianos, porque creemos en Cristo. ¿Me explico? Entonces, y el punto es ese: ¿a cuál voy a obedecer o a cuál voy a seguir? O sea, ¿me voy a ir con la corriente de este mundo o me voy a ir con lo que me dice Jesús? Esa es la primera cuestión que tendríamos que decidir. Aquí Moisés va con sus hermanos, estaban golpeando a uno de los hebreos. Entonces él, a la hora de que lo defiende, mata al egipcio. Aquí lo dice, entonces miró a todas partes, mató al egipcio y lo enterró, ¿ok? Lo mata y lo entierra esperando que nadie se diera cuenta. Entonces fíjense la actitud. A lo mejor nosotros conocemos al personaje de Moisés como alguien wow, así grandioso y ejemplar, pero no siempre fue así. Miren lo que hizo aquí. O sea, él es un asesino, y un asesino pues que quiso encubrir su asesinato, ¿no? Al día siguiente, bueno, resulta que al día siguiente vuelve a salir y empieza a defender a otro y le dice, ¿qué vas a volver a matar? Le dicen, vas a volver a matar al dice, ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Verdad? Le dice. Al día siguiente vio a dos hebreos que reñían, estaban ya dos de los hermanos, por así decirlo, de él, o compatriotas, y los empieza y dice, hey, ¿por qué se pelean entre ustedes? Me hizo que me acordara de mi tío, el papá de mi primo Cristian. Él siempre nos regañaba cuando nos peleábamos entre nosotros como primos. Decía, ¿por qué se pelean entre ustedes? Nos decía, vayan y peleense con los otros ahí de la cuadra, con los que no son sus parientes. Dice, pero entre ustedes no se deben de pelear. Siempre nos ponía una regañada y siempre nos hacía mucho énfasis en esto. Vayan y peleense con otros, entre ustedes no. Y así sonó, ¿no? Esto. Les dijo, ¿por qué se pelean entre ustedes? Y ellos dicen, pues ¿quién te puso como juez? Entonces dice, ¿qué piensas matarme como mataste al egipcio? O sea, se supo que mataron al egipcio, que mató al egipcio. Entonces ahí dice que sí, que Moisés tuvo miedo. Dice que había sido descubierto y huye, ¿no? Entonces se va y se va hasta una tierra que es la tierra de Madián. Madián era un sacerdote, ¿verdad? Ahorita vamos a conocer la historia. Y estándose hasta ahí voy a hacer una pausa. Vámonos a las notas. Ahí estábamos en nuestras notas. Nos habíamos quedado, que había en Génesis, que en el capítulo 1 que vimos a una nueva generación de hebreos y cómo se multiplicaron, cómo Dios los había bendecido, porque les había prometido que se iban a multiplicar, pero también que iban a ser esclavos ahí 400 años, ¿verdad? Dice en Hechos 7:18, sí lo dice acá, donde les decía que hay más historia de Moisés. En Hechos 7:18, precisamente es donde nos dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y aquí está, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿verdad? Entonces dice que era otro rey de una clase diferente, es literalmente lo que quiere decir. Algunos piensan que son un grupo de gobernantes que vinieron a Egipto, que le llamaban, ahí están en sus notas, que se le llamaban los Ixos. Y Ixos significa, lo busqué yo el significado, y significa supremo extranjero o gobernante extranjero. ¿Ok? Entonces dice, ya sea que venía de un pueblo muy distinto, que en ese tiempo había esos Ixos que se apoderaron de Egipto, y pudiera ser que ese faraón nuevo venía de esos que se habían apoderado de Egipto. Pudiera ser, ¿verdad? Eran semitas, tal vez de Asiria, etcétera. Eso es una posibilidad, ¿verdad? El nuevo rey advirtió a su gente, no los egipcios, que la presencia de tanto judíos era una amenaza. Ya lo vimos eso.
y ahí dice que hubo esclavitud, etcétera, etcétera. Es lo que veníamos platicando. Los judíos fueron a Egipto y vivían, dice, los judíos fueron a Egipto y vivían en lo mejor de la tierra, según Génesis 47, pero este lujo más tarde se convirtió en pruebas y sufrimiento, y eso es muy similar como lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nosotros andamos dándole vuelo a la hilacha, o andamos en el mundial, como dicen, o en nuestros propios placeres, o en buscar nomás la diversión y eso, tarde que temprano se convierte en tristeza y en esclavitud, ¿no? ¿Cuál fue la nueva estrategia? Matar a los niños, ya lo habíamos visto. Él usó a las parteras para confundir al rey, ¿verdad? Más tarde usó, Dios usó también al bebé precisamente para ganarse el corazón de la hija del faraón, y ahí vemos cómo Dios usa cosas débiles para derrotar a los poderosos, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que un bebecito iba a entrar ahí directamente y iba a estar ahí, ¿verdad? Por supuesto, la estrategia del rey nació de Satanás, el homicida, ¿verdad? La estrategia del rey, pues siempre el enemigo de Dios va a tratar de estropear los planes de Dios, y no le importa lo que sucede en el proceso, ¿verdad? Muy similar sucedió con Jesús. Cuando nació Jesús, que se acercan los reyes de Oriente, los magos de Oriente, al rey Herodes, y que le dice: queremos ver al rey de los judíos. Dice: ay, díganme dónde está para yo ir a adorarlo. Y él lo que quería era ir a matarlo. Y cuando los magos de Oriente se regresaron por otro lado y no regresaron con él para avisarle dónde estaba Jesús, pues él dijo: pues mátenme a todos los que son menores de 2 años. Entonces fue la misma estrategia que estaba utilizando aquí Satanás para deshacerse de los hebreos, ¿no? Y para evitar que Jesús naciera. Ajá. Sí, porque también obviamente había una promesa de que por medio de esa línea, desde Abraham y más adelante, todavía habría promesa de que por ahí iba a venir Jesús. Aquí habla eso. Más tarde Satanás usaría a Herodes para tratar de asesinar a Jesús. La pregunta aquí es: las parteras no mataban a los niños, no obedecían al faraón, que era la autoridad, era la ley. Es como ahorita la cuestión del aborto. ¿Me explico? O sea, ahorita ya el gobierno permite que se pueda abortar y ya no es un delito y no es malo, porque ya el gobierno lo dice, ya lo autorizó. Entonces, digamos que ahí estaba haciendo lo mismo, estaban cometiendo, no un aborto, pero estaban cometiendo infanticidio, y ese infanticidio ya lo había autorizado el gobierno. Cualquiera pudiera hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿pero qué hicieron las parteras judías? Dijeron: no. ¿Por qué no? ¿Fue correcto que las mujeres desobedecieran las órdenes del rey o del faraón? Pues claro que sí, porque debemos, ahí en sus respuestas, póngale: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no lo digo yo, lo dice precisamente Hechos. Fíjense, Hechos 4:19, ahí lo tienen en sus notas, 4:19, 4:16 y 5:29 en su pasaje paralelo. En este contexto detienen a Juan y a Pedro porque estaban hablando de Jesús y haciendo milagros, y les dicen, les ordenamos que no vuelvan a hablar de Jesús, ¿verdad? Y ellos contestan esto. Dice: diciendo esto, ¿qué haremos con estos hombres? Acércate, Angie, ¿puedes leerlo en voz alta, por favor? Para que no sea yo todo el que hable todo el tiempo. Dice... ¿Desde dónde? Ajá. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Sí, déjame ver si estoy bien. Hechos 4:16, según yo sí estaba aquí. Sí, está bien. Pero es que está contextualizando, ¿no? Más Pedro y Juan. Aquí está, es el 19. Ajá. Está mal la nota, ese es el 19. Más Pedro y Juan. Ajá. Corríjanle aquí en sus notitas, es 19. Sí. Más Pedro y Juan respondieron. Desde el 18, si quieres leer desde el 18 para entenderle. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es justo? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿O obedecer a Dios antes que a los hombres? El 5:29 dice algo similar, es un pasaje paralelo y dice lo mismo. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer, ¿qué?
A Dios antes que a los hombres. Ahí está, ¿verdad? La prueba. Entonces, eso fue lo que hicieron las parteras. En lugar de obedecer al rey, al faraón, al que representaba supuestamente a Dios ahí, que no es Dios obviamente, siempre va a haber personas que se quieren hacer pasar por Dios o que se quieren representar a Dios. Hay algunos que hasta se pueden llamar vicarios de Dios o sustitutos de Dios. Vicario significa pues el que representa o sustituye. Y nada más hay un vicario o un representante de Dios en la tierra. ¿Quién es ese? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo me voy y les dejo les conviene que yo me vaya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no me fueren, no vendría el otro Paracleto. Cristo dice, tenemos Paracleto, tenemos un abogado, tenemos un defensor delante de Dios, dice en Juan 1:2. Dice, si alguno peca, tiene un defensor, un abogado, un defensor, un Paracleto, es la palabra original. Ese Paracleto, ese defensor es Jesús Cristo, hombre, dice. Dice, pero cuando antes de que se fuera Jesús, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá su otro defensor, no vendrá mi otro, el otro. Y ahí dice Juan 14, dice, el Espíritu Santo, ese es el que me va a suplir cuando yo no esté. Entonces, a fin de cuentas, el Padre, el Hijo y el Espíritu son unos, y donde está uno está otro, y el que es uno es el otro. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pero el Espíritu Santo es el que viene y es el que nos sella cuando nosotros confiamos en Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, cuando las leyes de la tierra son contrarias, ¿puedes leer eso, Pili? Ven aquí a leer acá con nosotros. Aquí. Ajá. Perdón, estoy perdida. Aquí, si quieres leerlo aquí en la pantalla. Cuando las leyes de la tierra son definitivamente contrarias a los mandamientos de Dios, el creyente tiene el derecho y deber de poner primero a Dios, aunque Dios no aprobó las excusas que las parteras le dieron a Faraón. Okay. Aun cuando sus palabras pudieron haber sido verdad, las bendijo por su fe. Okay. Ténganse presente que este mismo gobernante que quería ahogar el pueblo de Dios vio a su ejército ahogarse en el Mar Rojo. Éxodo 15:4, cosechamos lo que sembramos, aunque la cosecha demore en venir. Ahí está, ¿verdad? 8:11. Entonces, ahí definitivamente, si el gobierno, la autoridad, tu jefe, tus padres, en el caso de jóvenes, ¿no? Tus hijos o quien sea, tu esposo te pide hacer algo que va en contra de lo que Dios dice, pues con todo y pena, pero ¿sabes qué? No, Dios dijo una cosa y yo le hago más caso a Dios que a los seres humanos. Y tarde que temprano ellos, pues a fin de cuentas, fíjense qué interesante, ellos echaban a los niños, los ahogaban en el río, y cuando al final del Éxodo, cuando Dios libera, precisamente cruza el río todo el pueblo, y cuando quieren cruzar los egipcios para perseguirlos, el mar se les viene encima. ¿Me explico? Ahí cosecharon lo que sembraron. Y déjenme les muestro de Eclesiastés, está muy bueno este pasajito. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No, lo había checado en la Biblia. Eclesiastés 8:15. Y fíjense cómo dice. Maru, ¿nos puedes leer Eclesiastés 8:15 ahí en línea? Deja, nada más me muteo yo para que no se... Sí. Eclesiastés 8:15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Sí. 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como que está medio enredosa este versículo. Por cuanto no se ejecuta sentencia, estás dispuesto al mal. Vamos a verlo en la actual como dice, fíjense. Porque está un poquito más entendible. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa
que puede seguir haciendo lo malo. En pocas palabras es lo que quería decir. Sí, se entiende mucho más fácil, ¿no? Pero es eso, o sea, como no te viene una consecuencia inmediata, pues crees que puedes seguir haciendo maldades. Y es lo que le pasó al faraón. Al principio no le vino una consecuencia hasta que Dios hizo todo lo que hizo posteriormente, ¿no? Ahora, esto pues para nosotros aplica totalmente. A veces nosotros hacemos cosas que no son correctas y pensamos que no va a pasar nada, no va a pasar nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Dices, no, pues ya, yo creo que no va a haber bronca. No va a haber bronca, ¿verdad? ¿Es agua? Sí, gracias. Entonces eso es, ¿no? Dice, también vemos en este capítulo el intento de Satanás en sus respuestas ahí, es esclavizar al pueblo de Dios. Al principio llama a los judíos los hijos de Israel. Israel significa príncipe con Dios. El príncipe de Israel, que es el pueblo de Dios, los judíos en el Antiguo Testamento, pues así, eso es lo que significa príncipe con Dios. El príncipe del mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Desafiando al príncipe con Dios. Pero el pueblo de Dios no es de este mundo y será liberado siempre de la esclavitud, ¿verdad? La preparación como profeta de Dios. Ahí vamos a ver también que a Moisés se le fue preparando como un profeta. Parecía en un momento que a lo mejor Dios no hacía nada, pero ahí dice que escucha su clamor, ¿no? En el 2, 23 y 25, ya estamos en el capítulo 2, fíjense cómo dice, de Éxodo 2. Voy a poner aquí el 3, es el 2. Fíjense cómo dice aquí. Ahí estoy en otro lado. Me pongo acá, me cambio aquí, me cambio acá. Aquí estaba. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Verdad? Esto fue después de que Moisés estuvo un tiempo fuera, ¿no? Dice que se fue de forastero. Cuando huye se va a Madián. Nos habíamos quedado aquí en el versículo a Madián, en el 15. Dice, y que después sucede algo interesante, que ahí él llega al pozo y los pastores estaban maltratando a unas chicas que estaban Sí, dice, aquí está, dice, mira, estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron los pastores, eran unos pastores, y las echaron. Váyanse pues ustedes por allá. Y les quisieron quitar el lugar, ¿no? Pero Moisés las defiende y les ayudó a dar de beber. Y volviendo ellas a Reuel, que así se llamaba también su padre, es otra manera como le dicen al sacerdote de Madián. Ajá. Les dijo, ¿por qué se regresaron tan rápido? Y ellas les dijeron, un varón egipcio. Fíjense cómo lo identificaban. Entonces, su apariencia, ¿cómo era? Entonces, su vestimenta, su apariencia, quizás su acento era egipcio. Dice, nos defendió y también nos sacó el agua y nos ayudó a darle de beber. Entonces le dijo a los hijos, ¿dónde está? ¿Por qué lo habían dejado? Llamadle para que coma. Y lo invitan, ¿no? Entonces vino y moró con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer. Ahí está. Bueno, para pronto, para pronto, ya la acomodó a la hija. Bueno, obviamente para esto tuvo que haber sucedido un proceso, no fue de que, ay, fuiste el del agua, toma, mija. No, pues no, yo no me imagino que haya sido así, me imagino que pues estuvo ahí, lo recibieron bien, empezó a convivir con la familia, empezó a trabajar ahí con su suegro, y a su momento, pues obviamente, ¿cuánto tiempo moró ahí? a su momento le dio a la hija, ¿no? Ella le dio a luz un hijo, y es una historia, pues ahora sí que simplificada, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, ¿ok? Si vemos la nota aquí, déjeme ver la nota, comentario, dice Gersón, el hebreo Ger, ¿verdad? Sería el significado de Gersón, de donde viene Gersón. Ok, Dios oye el gemir de Israel, ahí donde ya leímos lo que acabamos de decir.
Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, ¿ok? Entonces eso es lo que están hablando nuestras notas. Dice, parecía que no hacía nada, pero en ese momento estaba Dios preparando a Moisés. Los primeros 40 años, cuando Moisés sale de Egipto, él estuvo 40 años en Egipto. Entonces vamos a ver la vida de Moisés, que se divide en 3 partes. O sea, 40 años en tenía Egipto, 40 años. 40, de los 40 a los 80 estuvo en Madián como pastor, ¿ok? Cuidando ovejas, teniendo a su familia fuera de Egipto, y precisamente llega esta escena. Dice, bueno, si al menos hubieran recordado la palabra de Génesis, parecía que Dios no hacía nada, escucha su clamor, pasaron 400 años, Dios preparaba a su pueblo, pero también esperaba en misericordia, ¿verdad? Dios nunca anda deprisa, escogió a su líder para los hebreos y lo preparaba para su monumental tarea. Nótese, vamos a notar cómo preparó a Moisés ahí, dice, los medios que Dios usó. Ahí en sus líneas, en su respuesta, en la página 4, al final de la página 4, en la línea es, nótese los medios que Dios usó. 4 cosas para preparar a Moisés. Primera, un hogar piadoso. Segunda, una educación especial. Tercera, un gran fracaso. Y cuarta, una espera larga, ¿verdad? Que las cosas se cocieran a fuego lento, como dicen las mujeres, ¿verdad? A flama baja, ¿verdad? En Hechos 7, que es donde encontramos más información acerca de todo esto, que ya lo habíamos leído la semana pasada, y en Hebreos, y en Éxodo 20 vemos que los padres piadosos de Moisés eran Amram y Jocabet, así se llamaban, en su línea pónganle ahí, Amram y Jocabet. Se casaron en tiempos difíciles, como un acto de fe, Dios los recompensa. Actuaron por fe, como dice ahí, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en la página 5. Ajá. Y dice, Amram y Jocabet, ajá. Él dice que Moisés era bonito, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, que era pues que era un niño bonito, y hasta les hice ahí una broma, ¿verdad? Así como lloviznando. Cuando era niño era bonito, ya me eché a perder, me cambiaron en el IMSS y pues ya de ahí ya. Entonces, dice, los padres nunca saben lo que Dios ve en cada niño y que nace. Es importante que críen a sus hijos en el temor de Dios. Exigió verdadera fe poner al niño en el río. Imagínate poner a tu propio hijo ahí, ¿verdad? Donde se ahogaban. Pero nótense cómo usó el llanto y a lo mejor su hermosura también para que le llamara a la princesa, ¿no? Ahí está. Le hace, dice, y cómo logró que su misma madre lo criara. Educación especial, criado en el palacio como hijo adoptivo, educado en grandes escuelas como príncipe, con eruditos, con conocimientos. Y de la más grande civilización en ese Y eso momento. nos muestra que no hay nada malo en la educación. Obviamente siempre, toda la educación que uno pueda adquirir, pues siempre va a ser buena, ¿no? Sin duda Moisés utilizó esta preparación, pero obviamente es mucho más poderosa, ahí en sus líneas, la sabiduría de Dios. La sabiduría. En el punto B, no sustituiría la sabiduría de Dios que vino mediante el sufrimiento, las pruebas y su andar personal con Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue el fracaso? Dice, Moisés tenía 40 años, ahí pongan en la línea, cuando tomó su gran decisión en el punto C, de dejar el palacio y convertirse bueno, primeramente en prepararse para ser el libertador de Israel. Tuvo amor, dice que andaba por vista y no por fe, miró a todas partes antes de matar al egipcio que golpeaba al hebreo. Dice, como Pedro en el huerto de Getsemaní, Moisés dependió de la espada en su mano y de la energía en su brazo al principio, ¿no? Más tarde cambiaría esa espada por una vara y el poder sería el de la mano de Dios. Enterró el cuerpo, pero eso no demostraba que no se había visto la obra, ¿eh? Fue cachado y todo, por eso huyó, ¿verdad?
Igual sabían que había matado a un hombre. Nótese, quizás en el texto de Hechos 7:24 indique que Moisés mató al hombre en defensa propia, pero incluso si lo hizo así era un criminal a los ojos de los egipcios. Su único recurso fue huir de la tierra. Fíjense cómo dice Hechos 7:24, que ya andábamos por ahí. Fue donde leyó Maru y que la voy a poner a leer otra vez. Ya dice, aquí está. No, no es, era 24, ¿verdad? 24 dijiste. Ahí está. Hechos 7:24. Espérame Y al tantito. ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Algunos pueden pensar esto, ¿no? Que esto fue en defensa propia y que por eso no era asesino, pero literalmente la escritura pues dice que sí, que había matado a alguien y que ¿por qué lo intentaba ocultar? ¿Por qué intentó ocultarse? Si no hubiera sido, si no se hubiera sentido culpable, si hubiera sido así en defensa propia, dice, no, pues yo me defendí, pues no hubiera recorrido al esconderlo, ¿me explico? Aunque podemos criticar a Moisés por sus obras cerradas, debemos admirar su valor y sus convicciones. Como dijo el doctor Vance Havner, comentando sobre Hebreos, dice, Moisés vio lo invisible y escogió lo imperecedero e hizo lo imposible. La fe tiene sus negativas, pero estas llevan recompensas. O sea, podemos decir que la fe tiene sus negativas en el sentido de que pues a veces cuesta, ¿verdad?, tener fe. Desafortunadamente, Moisés era demasiado precipitado en sus acciones y Dios tuvo que echarlo a un lado para que recibiera más preparación. Las armas de la batalla no son carnales, dice, porque no peleamos contra carne, ¿cómo dice? Contra carne. Nuestra batalla no son contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. O sea, se libra literalmente. Dice la palabra de Dios que se libra una batalla espiritual a nuestro alrededor que a veces nosotros ni siquiera vemos. Así es. Dice, pues, leer fuerte, tía, ahí donde vamos en el punto D. Una larga dilación. Que es 16-25. La vida de Moisés se divide en 3 periodos iguales. 40 años como príncipe en Egipto, 40 años como pastor en Madián y 40 años como líder de Israel. Al inicio de este segundo periodo, Moisés ayudó a las mujeres que trataban de abrevar a sus ganados y su bondad lo condujo a su encuentro con Yetro y a su matrimonio con la hija de Séfora. Ahí está, en sus líneas ahí se encuentra con Yetro, su suegro, y Séfora. Ya vimos cómo, ¿no? Ahí lo que les decía, nótense cómo lo identificaron como un egipcio, o sea, significa que parecía más egipcio que judío. ¿Ok? Ahí fue donde fue preparado para las tareas que se avecinaban. Fue rechazado por su nación. Desde que defendió a sus hermanos, le dice, ¿quién te puso por juez? Y esa es una similitud que tiene con Jesús. Sus mismos hermanos, ¿quién te puso a ti por juez sobre nosotros? No lo reconocen, ¿verdad? Y lo rechazan. Entonces ahí es otro símil. Tomó una esposa gentil, otro símil con Jesús. Ajá, gentil, para los que no lo sepan, gentil no es que sea muy linda, sino gentil significa que no es judío. Entonces, eso es lo que pasó con Jesús. Jesús cuando muere, él toma Jesús, al abrir la salvación o la fe en él para reconciliarnos con Dios, al abrirla, la abre no nada más para los judíos. Él precisamente la abre y dice, yo tomo de todo, dice, mas a todo el que cree, el que cree en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Pero nosotros, al ser hechos hijos de Dios, nos convertimos inmediatamente en parte de su comunidad o de su iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces tú y yo somos como Séfora.
Somos unas personas que no pertenecíamos al pueblo de Dios, unos gentiles no judíos, y él se casó con ella, así como Cristo se casó con nosotros que somos sus creyentes. Se casó, él ya es nuestro esposo, pues. Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Ahorita es la novia, por así decirlo. Hasta en el momento en que estemos con él, ya somos la esposa, pero básicamente esa es otra similitud. Qué interesante, ¿no? Y de este modo es un cuadro de Cristo que hoy está adquiriendo una esposa para sí de las naciones, que significa Gerson, significa extranjero, ya lo vimos ahí. Sugiere que Moisés sabía que su lugar verdadero estaba allá con Israel en Egipto, ¿no? Parecería que Dios no hacía nada, ya lo habíamos visto. Él oyó los gemidos, ¿verdad? Actuar. Siempre Dios obra, escoge al trabajador preciso, usa el plan apropiado en el tiempo correcto. Él cuidaba pocas ovejas, pero pronto iba a pastorear a una nación entera. El cayado cambiaría por una vara de poder de Dios y lo usaría para crear una nación poderosa. Debido a que fue fiel en hacer el trabajo humilde de pastor, Dios lo usó para ahora sí usarlo como libertador, como gobernador y como líder. ¿Me explico? En el Éxodo 3, aquí viene la parte bonita. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, vamos bien todavía, ¿no? A ver, párense tantito para que se estiren ahí también, Maro. Tú párate tantito para que te relajes un poco. Vamos a tener un pequeño estiramiento. Párate, te queremos ver, Maro. Ver, que te paraste, estiren sus manitas. Porque decía un profesor, decía un profesor en la universidad, la letra, la mente capta hasta que la pompa aguanta, o algo así decía, ¿no? ¿Cómo decía? Hasta que la pompa. Entonces estírese poquito. Ándale, ay, Laurita, no te habíamos visto, que andabas por ahí. Estírate por ahí tantito porque estamos aquí retomando fuerzas y seguimos. Respiren profundo, a ver, una bocanada profunda, respiren. Ya nos falta poquito, ya para que nos dé la hora de esta, pero seguimos entonces. A ver, Laurita, entonces ponte a leer tantito con nosotros. Vamos a leer tantito Éxodo 3, ya que te vemos por aquí. Llegaste tarde hora. Bienvenida. Déjame. No. Pues es que no me podía meter. ¿No podías? No, me daba la gana. Es que cambiamos la liga porque la otra se caducó. Pues por eso. Está raro. Ok, ahora sí, lo que nos truje Chencha, la hermosa historia del llamamiento. Y vamos a leer ahí, Laura. ¿Éxodo qué? ¿Éxodo qué? Éxodo 3, ¿qué versículo? A ver. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios.
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha sido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: el ángel, el ángel de Sí, entonces hay algo interesante es esto, menciona al ángel de Jehová. O sea, dice que es un ángel de Jehová. Y ya después dice, viendo Jehová que iba a ver. Y luego dice, llamó Dios de medio de la zarza, llamó Dios, no el ángel de Jehová, no Jehová, Dios. Y le dijo Moisés, heme aquí. Ok, yo soy el Dios de tu padre. Entonces, y lo dice, luego Jehová dijo, luego Jehová, ¿va? Entonces, primeramente vemos que se presenta como el ángel de Jehová. Y cuando nosotros escuchamos en la escritura, ándale. No, ¿qué pasó? A ver, déjame, alguien se les activó algo ahí, un sonido, pero sabe. Es de la Biblia. Le picaron a que Ok. el audio. Entonces, bueno, adelantándome un poco, cada que en la escritura encontramos al ángel de Jehová es una cristofanía. O sea, es una aparición de Cristo antes de que existiera como ser humano. Entonces, él se presenta como, aparece el ángel de Jehová, y luego se presenta como Jehová, o el yo soy, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, precisamente, adelantito es donde le dice, fíjense bien aquí, le dice... Bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar, vamos a las notas. Dice, sí está un poquito más grande la letra hoy, espero que sí la vea. Dice, bueno, un nuevo día amaneció y todo cambiaría para Moisés. Esa mañana salió con sus ovejas y no tenía idea que, ¿qué dice ahí? Que se encontraría con Dios. Entonces vale la pena siempre estar listo en la mañana para encontrarse con Dios, porque no sabemos qué tiene Dios para ese día para nosotros, ¿verdad? Nos puede utilizar, nos puede hablar, nos puede llevar a algún lado, ¿no? Dios se aparece, dice que estaba la zarza ardiendo. Dice, la zarza puede tener un significado triple. Es un cuadro de Dios, o sea, es un ejemplo de Dios en el Deuteronomio 33:16, revelando su gloria y su poder, pero que no se consumía, un fuego que no consumía. Moisés necesitaba recordar eso, la gloria y el poder de Dios, porque estaba a punto de hacer una tarea imposible, ¿no? Entonces necesitaba eso. El segundo significado que posiblemente puede tener también esto es, mencionan algunos comentaristas esto, que la zarza simboliza a Israel pasando por el fuego de la aflicción, el sufrimiento que estaba sufriendo el pueblo, como eso, ¿no? Pero también vemos cómo a lo largo de la historia han pasado dinastías, han pasado imperios que han querido destruir al pueblo de Dios, empezando por los egipcios, después los asirios, después los romanos, ¿quién más? Hasta los persas, Hitler, o sea, si tú ves a lo largo de la historia ha habido imperios que han querido deshacerse de los judíos, del pueblo de Dios, y no han podido. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesa con él, ¿verdad? Y la última dice también que la zarza ilustraba a Moisés, un pastor humilde o algo simple, que con la ayuda de Dios podría ser un fuego que nadie podía apagar, ¿no? Esos son pues como
como alegorías, pues, o posibles significados o cosas bonitas que pudieran significar esto, ¿no? En sí la zarza pues solamente fue algo sobrenatural, como con lo que Dios también llamó la atención de Moisés para que se acercara, ¿no? Y algo interesante es que era un lugar, lo vimos el domingo, lo platicó Fernando, ¿no? Que ese lugar era un lugar santo y que le pide que se quite las sandalias. Entonces en Isaías 6, y precisamente usó ese mismo ejemplo Fernando el domingo, que en Isaías 6, cuando se acercó Isaías, él decía: ay de mí que soy muerto. Y me da risa pues de personas que dicen que Dios le habla y que él con Dios se la lleva muy bien y que ellos, entonces, a ver, que alguien me explique cómo alguien puede decir que yo me la llevo muy bien con Dios, que es mi cuate y que es mi super compa y yo le hablo más. O sea, no, yo nunca voy a la iglesia, nunca le voy a volver ni nada, porque yo directamente me trato con Dios. O sea, las personas, un Moisés o un Isaías, que fueron personas pues que estuvieron muy cerca de Dios, al momento de que se acercaron a Dios, ellos les entraba un gran temor. Ellos les entraba un gran temor, les sentaba un temor reverente y un respeto que decían: no inventes, o sea, lo que yo soy delante de lo que Él es, pues, o sea, ahorita me voy a fulminar, o sea, me va a fulminar no porque sea un Dios malvado y que quiere castigar al primero que se encuentra o que lo interrumpe y que lo despierta, ¿no? Yo cuando hubo una época en la que yo era muy iracundo cuando alguien me despertaba y la Angélica le sufría porque tenía que estar con ellos: no hagan ruido, niñas, porque si le espantamos, me pasaba que se me espantaba el sueño y ya no podía dormir. Y entonces me enojaba muchísimo que me espantaran el sueño, porque pues luego me desvelaba y al día siguiente andaba todo fregado. Entonces, pues no es que Dios sea así, o sea, que sea iracundo, que un ruido y lanza el rayo, ¿no? Así. Y, o sea, no, o sea, más bien pues por su pureza, por su grandeza y por nuestra la cantidad de ofensas y maldad e impureza que hay en nosotros. Por eso nos debería dar miedo. Y esa gente que dice: no, Dios, él y yo no la llevamos bien, nos entendemos. Me da risa, ¿no? Porque pues a mí que no es Dios, es otro cuate que quiere hacerte pensar que es Dios, ¿verdad? Porque si fuera Dios, acomodan a Dios a su mente, o sea, lo adaptan a su conveniencia. Así es. Dios me entiende, y así con ese tono. Claro que no se entiende, pero Nótese que Moisés fue llevado a un lugar donde se inclinó ante Dios y adoró con asombro. Este es el verdadero comienzo del servicio cristiano, o de la actitud de nosotros como creyentes. Postrarse humilde y saber que no somos merecedores y que ni siquiera somos dignos de estar en su presencia, es la actitud correcta, ¿verdad? Cuando sabes que estás en bancarrota espiritual y que no tienes nada que ofrecerle a Dios, es donde precisamente Dios dice: así es como quiero que estés, así es como quiero que te me presentes. No que vengas mira, Señor, mira qué bonito soy, cómo me gusto, ¿verdad? No, dice, cuando llegues con esa actitud de: ya llegué, Dios, atiéndeme, soy tu chiquis, no, hombre, ¿verdad? Entonces, en sus líneas ponen: los servidores que saben cómo quitarse los zapatos en humildad, Dios los puede usar para andar en poder. Los servidores que saben cómo quitarse los zapatos en humildad, Dios los puede usar para andar en poder. Más tarde vemos cómo precisamente también dice, más tarde vemos que antes que Dios llamara a Isaías también reveló su gloria, y él le usa un carbón ardiendo, ¿no? Para poderse relacionar con él. Dice, porque decía Isaías: yo soy un hombre inmundo que habita en pueblo de labios inmundos. O sea, pues esos labios inmundos es un pueblo grosero que habla de groserías y pura cochinada, doble sentido, puras cosas que no le agradan, ¿no? El recuerdo de la zarza ardiendo debe haber animado a Moisés durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque él vio el poder. Dios designa a Moisés. Entonces, ¿cómo lo preparó? Primero se le aparece y lo designa, y aquí es donde viene lo chispa, ¿no? Desde el 10 en adelante vamos a ver todo el rollo, pero lo importante que ahí retoma las palabras del capítulo anterior, donde menciona que Dios vio la aflicción de su pueblo, y aquí toma una acción.
Entonces, cuando nosotros estamos en aflicción y estamos en dificultades, probablemente vemos, pues nos podemos sentir igual, que Dios no hace nada y que no nos saca de nuestra situación y de nuestras circunstancias, pero Dios ya lo vio y podemos estar seguros de que va a tomar una acción en el momento en el momento exacto y en el momento preciso. En ese momento, si todavía no ha hecho nada ahorita con tu dificultad, si ahorita no ha hecho nada con tu enfermedad, con tu situación de trabajo, con tu situación, no sé, relacional, con tu situación familiar, pues Dios algo está trabajando. Somos esos Moiséses que estamos ahí en espera y trabajando en nosotros, mientras que estás sufriendo todos alrededor. Y preparando el momento exacto para poder decir, ahora sí, vas a hacer esto, ¿no? O van a hacer esto contigo. Y ahí confirma Dios, he visto, he oído su clamor, sé lo que le está pasando y he descendido para librarlo. Entonces, bueno, Jesús ya descendió. Esa es una similitud, ¿no? Ahí Dios desciende, de hecho es el ángel de Jehová, ahí descendió por primera vez Jesús. Que aparentemente, bueno, muchas veces, ¿no? Porque dice en Miqueas, sus salidas son desde el principio. En el libro de Miqueas eso dice. Y en el Génesis dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, cuando estaba ahí, que dijeron, hágase la luz, hágase la luna, hágase la tierra, los planetas, habiten los animales. Pues desde ahí, sus salidas son desde el principio. O sea, Jesús no salió en Belén y todo. No, Él desde el principio ya. Él es, yo soy, ¿verdad? Dice, ¿qué mensaje de gracia? Moisés a menudo se preguntaba acerca de la condición de su querido pueblo, mas ahora se muestra a Dios y le dice, ¿sabes qué? Ya llegó al tope todo lo que le estaban haciendo, ¿verdad? Y podemos aplicar estos versículos a la situación cuando Cristo nació. Fue un tiempo de esclavitud, prueba, aflicción. Sin embargo, Dios descendió en la persona de su Hijo. Ahí está, ¿para librar a qué? A los hombres de su pecado y de la maldad, ¿verdad? Dios tiene un plan definido para sacarnos y llevarnos a la tierra prometida. Lo que Él empieza, lo termina. Moisés se regocijó al oír que Dios estaba a punto de liberar a Israel. Pero dice, wow, qué padre, pero tú vas a hacer que los vas a liberar. Dice, te enviaré. Dios utiliza instrumentos humanos para realizar su obra en la tierra. Y es un privilegio, ¿verdad? Que nosotros podemos ser usados para esto. Pasaron 80 años de preparación y ahora era el tiempo de actuar. Desafortunadamente, Moisés no contestó como Isaías. Isaías le dice, ¿a quién iremos y a quién enviaremos? Cuando le dicen al profeta Isaías, él dice, heme aquí, envíame a mí. Y a Moisés le dicen, voy a liberar al pueblo, ¿a quién enviaré? Dice, no hay nadie, Señor. Y no solamente, ahora sí que nomás, como decimos vulgarmente, no nomás hizo que la Virgen le hablaba, sino que hasta empezó a poner pretextos. No vamos a leer del 11 en adelante. Ahí lo tenemos el pasaje, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te va a ser por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y esta es una frase muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando... Pero parecería muy simple, así como que, ¿a poco eso va a ser la señal? Sí, pero eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque también eso aplica para nosotros. O sea, la libertad que Dios nos da no es para darle vuelo a la hilacha o para ahí nos vemos luego en el cielo, sino se supone que Él nos libera para que nosotros podamos servirle a Dios y podamos adorarle. ¿Me explico? O sea, ¿para qué te liberó Dios? Si Dios te liberó, entonces ¿para qué te liberó? Pues para que le estés agradecido. ¿Me explico? Y Él le dice, esto te va a hacer la señal. Ahora, si tú ves una persona que ya es liberada para Dios y nunca le ha servido ni le quiere servir, entonces realmente fue liberado, pudiéramos pensar, ¿no? O no ha entendido su liberación. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. A ver.
O sea, voy a llegar yo. ¿Y qué les voy a decir? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Pam, 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 ¿verdad? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Acuérdense que el yo soy es el tetragramatón que estudiamos en el libro del yo soy, ¿verdad? Es la palabra, se las voy a mostrar. Déjenme se las muestro, que ya la habían visto por ahí. Es en el 14. Allá se me movió. Aquí está el 14. Aquí está el yo soy. ¿Dónde está? ¿Dónde ahí? Aquí está yo soy. Así se escribe. Ay. No sale. Ahí está. No envió, ese se envió. ¿Cuál? ¿Dónde está? Aquí está. No está aquí, es este. ¿Dónde está la palabra Moshe? ¿No es el Moshe? Yo soy el que soy, es H834. No es esa. ¿No es? ¿Y 1961? A ver. Lotería. Shelag. Esa es una de esas palabras la original, a ver, pero tiene que ser una de esas, pues aquí está. No, dice Asher. A ver, esta, no, esa es Moshe. Asher. Allá. ¿No es esta? Se me hace que es esta, pero está Shagwa. Va a ser esta, ¿no? Pero está con vocales. Ya tiene la ladia y ya tiene, sí es esta. A ver, déjame ver si es esta. Déjame la busco en el Dixie. 1961. Raíz primaria. Existir, ajá. Por eso es yo soy el que soy. Cero llegar a ser. Ajá. Ya. Yahweh. Yube. Jaya. Bueno, ya se las había enseñado ya en el tetragramatón. La WHW. WHW. YWHW. Déjame regreso acá. Dice, bueno, yo soy el que soy, envió a vosotros. Además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, va a ser esta, ¿eh? Se me hace que va a ser esta, a ver, déjame buscarla aquí. Sí, no me va a quedar a gusto. Sí, aquí está, bueno, pero también, sí, aquí está, es esta. Jehová, pero aquí ya tiene el añadido de la E de Elohim y la A de Adonai. Y por eso la cambian así. Compare 3050 y 369. Pero bueno, ahí está. Ok, entonces dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Déjame ver este comentario aquí que dice en el 15. El nombre, ahí está. El nombre de Jehová representa el nombre divino, se los hago más grande. Ahí está. El nombre representa el nombre divino, ya Yud Hei Bai Hei, así se pronuncian. Yud Hei Bai Yud Hei Bai Hei, que se relaciona con el verbo Yahá, que es ser. Es que se escribe al revés, HW, porque se escribe de derecha a izquierda en el original, acuérdense también. Pero bueno, eso ya lo habíamos visto en la otra reunión. Ok, dice: Dios vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que hacen en Egipto.
Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, etcétera, a una tierra que fluye leche y miel. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey es de Egipto, pero fíjense bien, mas yo sé, ¿qué le dice Dios a Moisés inmediatamente? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas. Las maravillas no fueron de Moisés, fueron de él. Que haré en él, entonces los dejará ir. Y le daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgas no vayas con manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedes alhajas, platas, oro y vestidos, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahí está, ¿verdad? Les hace una profecía de lo que iba a suceder. Y estamos casi a punto de terminar, a ver si acabamos aunque sea el capítulo 3. Entonces dice, Moisés no estuvo de acuerdo de inmediato con el plan de Dios, ¿verdad? Dice, de enviarlo. No era un fracaso, no tenía familia, no era demasiado viejo. Tal vez estos argumentos pasaron por su mente, pero expresó por lo menos 4 objeciones con las que discutía con Dios respecto a la voluntad de Dios para su vida. En primera le dijo, ¿quién soy yo? O sea, ya, ¿verdad? Admiramos por su humildad, 40 años, porque 40 años antes quizás Dios le hubiera dicho, eres poderoso en palabras, ahora eres un jovenazo y todo, pero años de comunión y disciplina en el desierto lo habían hecho humilde. Una persona actuando en la carne es impulsiva y no ve obstáculos, pero una humilde caminando en el Espíritu sabe de las batallas que se avecinan. La respuesta de Dios fue para darle seguridad. Le dijo, yo estaré contigo. Esta promesa lo sostuvo por muchos años, ¿verdad? También a su sucesor, que fue Josué. Dice, no es importante quiénes somos, lo que importa es que Dios está con nosotros. Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Porque sin Él, dice en la historia de la zarza, ¿cómo se llama? La de la vid. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice que separados de Él nada podemos hacer. La segunda objeción fue, ¿quién me envía? Pues, ¿quién le va a decir que me mande? Pues oye, ¿qué? No fue vacía, sino que quería tener la seguridad, ¿verdad? Dice, Dios reveló su nombre, el yo soy el que soy, o el que fui, soy y siempre seré, ¿verdad? El que fue, es y será. Esa sería una traducción muy correcta. Nuestro Señor Jesús realzó este nombre en el Evangelio de Juan, donde hallamos las 7 grandiosas declaraciones, ¿se acuerdan? Del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el agua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya las estudiamos en el yo soy, ¿verdad? Si Dios es el yo soy, siempre es el mismo. Entonces el Padre y el Hijo uno son, ¿verdad? Y sus propósitos se cumplirán. Dios le prometió a Moisés que él velaría para que la obra se hiciera a pesar de la oposición. Dice, yo sé que te van a decir que no, pero yo le voy a dar su buena sacudida. Entonces, pero ya le dice, oye, pero pues aquí ya viene lo bueno. En el 4, fíjense lo que dice. Híjole, ya no nos quedan 2 minutitos. ¿A poco nos? Bueno, ¿saben cuál fue ¿Saben cuál fue el pretexto que puso ahí en el capítulo 4? El más fuerte. Capítulo 4. Dice, ellos no me creerán. ¿Saben cuál es? No se pierdan la próxima reunión. Bueno, vino el tiempo encima. Faltan 2 minutos para las 10. Entonces, pues.
Ok. ¿Qué tal, Maru? Ya los dejé otra vez con ganas de regresar la próxima semana. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, pero hasta aquí es lo que vemos el avance. La próxima semana vamos a ver precisamente cuáles son las objeciones y cómo es que Dios usa su poder, su oficio y es el poder, el oficio y las herramientas de una persona para hacer la obra. ¿Ok? Que son como Los dones. recursos. ¿Cómo usa ¿Dones? su poder o su nombramiento o su posición? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo usa su posición, su oficio y sus recursos para hacer la obra? De Moisés. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene muchas implicaciones muy interesantes. Entonces, el que él haya sido un pastor, el que haya tenido un báculo, tiene algo, y el que haya tenido sus posesiones ahí, él. Entonces, no se pierda la próxima reunión. ¿Ok? Y se las va a dar la Angie. A ver si quiere, a ver si la convenzo de que no vas a estar, ¿verdad? Bueno, entonces en 15 días la Angie les continúa. No, bueno, esta la otra semana Nos despides en oración, Laurita, por ahí en línea, porfa. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que pudimos abrir tu palabra y ver lo que tienes para cada una de nosotros, Padre. Gracias por Iván, Padre, que le das ese entusiasmo de ponerse al día en el estamos llevando para ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada una de las hermanas. Gracias porque podemos sentir tu presencia en todo momento. Gracias por cada una de ellas. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, mi Salvador, te lo pido. Amén. Amén. Adiós, adiós. Buenas Adiós a noches, todos. que descansen. Mana Buenas Maru, nos vemos. Adiós, Bye. Laura. Adiós, bye.